¿Qué tal, Axel? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias por atendernos. Axel, ¿cuál es el motivo por el cual hoy se emite este nuevo bono, el Bonar 2020? En primer lugar, resaltar lo que ocurrió ayer, porque evidentemente no es solo una noticia del día, sino que me parece que tal como lo encuadró ayer la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, se trata de un paso, pero que nosotros caracterizamos como un capítulo final en el largo proceso del desendeudamiento argentino después de décadas de endeudamiento y del default de 2001. ¿Por qué digo esto? Porque fue uno de los vencimientos de deuda más grandes con títulos privados de las últimas décadas, y los vencimientos de este tamaño o de similar tamaño parecidos a nunca se pudieron pagar. El Estado nunca los pudo pagar. De hecho, fueron los que cayeron en default en 2001, vencimientos de esta dimensión. Sí. En segundo lugar, porque después del pago del BODEN, y yo hoy veía algunos titulares de los diarios que tratan de hacer titulares catástrofes ya realmente sin ningún tipo de fundamento, porque todos estos días estuvieron diciendo no iban a poder pagar, lo van a especificar, ruido, riesgo en los mercados. Bueno, se pagaron los 5.900 millones de dólares en tiempo y forma, en la moneda adecuada, se distribuyó el dinero, eso fue el día de ayer, la operación está concluida, y hoy veía algunos diarios, cayeron las reservas, y claro, cuando un país paga un vencimiento de 6.000 millones prácticamente de deuda, lo paga con los dólares que poseen reservas, o sea que la buena noticia es que pagamos el bono, que era lo que decían que no se iba a poder hacer. En segundo lugar, también le digo unos titulares, y ahora el gobierno en 3 días se va a endeudar por 1.300 millones de dólares, ¿no? Decían los titulares como algo malo. Si en vez de tomar 3 días, tomaban 4 días, incluyendo el de ayer, nos estamos claramente desendeudando. Si uno paga la deuda externa, cualquier deuda, es el resultado de lo que tomás de deuda menos lo que pagás de deuda. Entonces, en los próximos días, efectivamente, hoy se está licitando un bono nuevo, creo que me preguntabas, el BODEN 2020, sí. Pero también ayer se pagaron casi 6.000 millones, así que supongamos que ahora entra deuda por 1.500, entre deuda en pesos y deuda en dólares. Bueno, obviamente la noticia es el gobierno, el Estado o Argentina se desendeudó por 4.500 millones, no se endeudó por 1.300. Estas operaciones son permanentes, yo lo aclaro porque la verdad que fue una excelente noticia, porque cuando empezó el gobierno de Néstor Kirchner, si uno toma 2001, 2002, la relación entre la deuda y el Producto Bruto era de 166%, y ahora cayó abajo de 40%, y la deuda con privados en dólares es menos de 8% del Producto Bruto Interno. O sea, son niveles de deuda como la Argentina, tan bajos como la Argentina no tiene hace añares. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos, es decir, que tenemos, y sobre todo la deuda, porque ese 40% incluye deuda en pesos, para que entienda todo el mundo, para medir cuánto debe un país, o incluso te digo, un negocio, una empresa, se lo suele comparar con la facturación o la venta anual, o la producción anual. En ese caso es nuestro Producto Bruto Interno. Los países como Grecia, que tienen hoy grandes dificultades con su deuda externa, lo que ocurre es que la relación entre su producción del año y la deuda externa es tal que deben 1,5, una vez y media lo que producen. Eso significa muchas cosas. Primero, que te comprometió el futuro, pero además el presente, porque entonces los vencimientos de cada año de deuda significan un valor muy alto de la producción y también del presupuesto. Es decir, que el Estado no puede hacer nada porque lo único que tiene que hacer es pagar la deuda. Y ahí mostrábamos ayer datos de 2003, cuando el país que recibió Néstor Kirchner, este gobierno, tenía más o menos 12% del Producto Bruto Interno en pagos de deuda externa cada año. ¿Eso qué quiere decir?
que de la producción más de un 10% iba a pagar la deuda. Trabajábamos para pagar la deuda. Hoy, el año que viene, esta misma suma no va a superar el 2%. Eso quiere decir, por un lado, que los argentinos estamos liberados de ese peso de la deuda, y en segundo lugar, que el gobierno tiene muchísimos más grados de libertad, y esto lo tiene que entender todo el mundo, porque es central, porque la idea del desendeudamiento fue una premisa y realmente un factor que nos permitió poder hacer todas las políticas públicas que se están llevando adelante. Ahora, Axel, si uno tiene que usar todo lo que recauda de impuestos para pagar la deuda externa, la verdad que después no le queda nada ni para hacer escuelas, ni hospitales, ni rutas como presentábamos ayer, ni para pagar jubilaciones, ni para pagar sueldos del Estado, y después viene el ajuste permanente. Así que endeudamiento y ajuste son primos hermanos. Kicillof, se habló mucho de este bono, fue muy importante también porque los que lo tenían recibieron dólares. Ahora, la bolsa, por ejemplo, estuvo muy volátil en las últimas semanas, los plazos fijos, bueno, este año por ahí no, pero siempre perdieron con la inflación. ¿Por qué le costó tanto al gobierno? Nunca perdieron con la inflación. ¿No? Nunca. No, claro. Si vos mirás, comparás, por ejemplo, haber puesto en 2003 100 pesos en 2003 en diferentes inversiones, en la bolsa, en plazo fijo, en dólares oficiales o incluso ilegales. Siempre lo que ganó, lo primero fue la bolsa, después los plazos fijos y después las otras inversiones dolarizadas. Entonces, claro, bueno, un mes puede ser. O el año pasado, por ejemplo, que la inflación, incluso la del INDEX, superó la tasa del plazo fijo. No, si al final del año se puso encima. No. Bueno, por eso estamos igual, ponele que empató con la inflación. Digo, sí, el gobierno fomentó el ahorro en la moneda nacional. Sí, los plazos fijos crecieron un 35%, 40%. Y hoy, cuando llegamos nosotros, el sistema financiero estaba detonado. Y hoy hay, 400.000 millones de pesos. Es un montón, digamos, sí, han crecido muchísimo. Por supuesto que en las colocaciones financieras, por eso no quiero exagerar con el tema, en todo el mundo, y particularmente en los países como el nuestro, Brasil, Chile, Uruguay, pero también los emergentes, todo el mundo no desarrollado. El desarrollado ni hablar, porque vos tenés que el interés es cero prácticamente. O sea que hay una enorme volatilidad financiera de las bolsas, de los títulos públicos. Eso ocurre en todo el mundo. Yo mostraba el otro día un gráfico, cuando presenté el nuevo bono, que era muy elocuente en esto, que durante este año y el pasado, particularmente este año, las bolsas del mundo y en particular de los países en vías de desarrollo oscilaron tremendamente. Fueron, no un electrocardiograma, una especie de sub y baja permanente. Y puse ahí también, encima de ese gráfico, el de la bolsa y los títulos argentinos. Está muy atenuado. Tuvo oscilaciones, pero mucho mejores. ¿Por qué? Porque otros países están sometidos a fuertes entradas y salidas de capitales, porque tienen lo que se llama, no tienen control de capitales. Argentina sí lo tiene, porque como quien dice, el que se quemó con leche, ¿no? Vio una vaca y llora. Entonces, después de lo que fue los 90, donde... Axel, lo perdimos. Se nos fue la comunicación, son las 9:19 de la mañana, se cortó. Estábamos hablando acerca de este pago del BON 2015 que se canceló en el día de ayer y que además se emite un nuevo bono para intentar recuperar parte de eso que salió, que es el Bonar 2020. Sí, le preguntaba sobre el ahorro en moneda local, porque muchas veces es lo que se plantea, si fue los dólares lo más atractivo o no. Lo que dice el ministro es verdad, que subió un montón la cantidad de pesos que se volcaron en los plazos fijos, pero en muchos años era el tema si estaba con la inflación o no, y obviamente se habla mucho de esto de la bolsa, los dólares estos días, por ser el tema principal. Ahí recuperamos la comunicación. Decías, Axel. ¿Nos escuchás? No la recuperamos. Lamentablemente se hace muy difícil. Así.
¿Qué decías, Darío? No, justamente eso, el tema de los plazos fijos contra la inflación, que seguramente sea un tema de que se hable mucho. El ministro de Economía hoy sale la emisión del Bonar 2020, por eso bromeaban con mandar Bonar al 2020, porque, bueno, va a ser un intento del gobierno de que esos dólares que se pagaron ayer vayan o vuelvan al sistema formal. ¿Cuánto es la colocación aproximada del 2020? ¿Cuánto se calcula? Se habla de unos entre 1.000 y 1.500 millones de dólares. La tasa sería un 8% en dólares, es decir, quien pone dólares sacaría un 8% de intereses, bueno, eso es lo que estaba discutiéndose por estos días. Hoy se va a conocer a la tarde bien todos los detalles. A ver si ahora sí. Axel, ¿estás ahí? Sí, disculpen, perfecto. se cortó. Por favor. Se me cortó a mí con el teléfono. Sí. No hay problema, ahí recuperamos. Axel, un tema que también está muy vinculado con el tema de los dólares y demás es el de los fondos buitre, tema del que ya hemos hablado en varias oportunidades. Sí. Hubo un fallo favorable a la Argentina, que es importante, uno más, el cuarto en contra del juez Griesa, contra decisiones del juez Griesa en muy poco tiempo, lo que habla un poco acerca de, bueno, cierta parcialidad que evidentemente tiene el juez Griesa para con la Argentina. Pero más allá de eso, también al interior del oficialismo te quiero preguntar si empieza a haber algunas diferencias o algunas grietas en cuanto a qué y cómo hay que hacer con los fondos buitre. Te pregunto por algo de lo que ya hablaste, pero que tiene que ver con las declaraciones del gobernador Urtubey, que es uno además de los hombres que integra la mesa chica de Scioli. Sí, yo primero, ayer también hubo otra buena noticia más del pago del Bodén 15, que es que si bien el juez Griesa tiene esa desviación permanente y predilección por todo lo que sea, lo que favorece a los buitres. Bueno, así realmente se hace muy difícil establecer cualquier tipo de conversación. Se suma que también el principal asesor económico de Daniel Scioli, Miguel Bain, dijo que habría que sentarse con los buitres a ver si, se le puede hacer una quita considerable. Hablaba de entre un 20 y un 30% de pagarles menos de lo que la Corte de Griesa exige que se le pague a los fondos buitre. Eso es una de las diferencias que se marca, aunque sea lo que dijo Miguel Bain, es que tendría que haber una primera inicio de sentarse a negociar con ellos. Sí, y tímidamente el sciolismo también va marcando otras diferencias con la actual gestión económica. Por ejemplo, en temas de retenciones, Domínguez ha dicho que conviene suspender las retenciones al maíz y al trigo. Tenés el tema del impuesto a la ganancia, que no se animan a decirlo del todo, pero por lo bajo también ya dicen que hay que eliminar el impuesto o bajar el impuesto a la ganancia a los trabajadores, y esto de bajar la inflación a un dígito en 4 años, ¿es una meta posible para la actual gestión económica? Bueno, lo que habla mucho el sciolismo es este término de gradualismo, ¿no? Evidentemente, si se habla de gradualismo es porque piensan que hay que cambiar algunas cosas, con algo incluso que el presidente del Banco Central, por ejemplo, con el tema dólar, dijo que el cepo o el límite a la compra de moneda extranjera, como le dice el gobierno, tendría que ir flexibilizándose también de manera gradual. Alejandro Banioli, que tiene buenas conversaciones con el sciolismo, también lo plantea. Es algo que, de nuevo, cuando desde el sciolismo hablan de gradualismo, es por eso, porque ven algunos, viste que desde el gobierno por ejemplo no se le dicen problemas, sino se le habla de desafíos. Bueno, hablan de eso, de gradualmente temas como, por ejemplo, la inflación, llevarla a un dígito en varios años. Ahora sí, esperemos que por última vez y que no se corte. Axel, ¿estás de vuelta ahí? Sí, por supuesto. No, lo que pasa es que estoy en el auto y hay zonas que son medio... Perfecto. Con interferencia, pero... Sí, hay que hacer algo con la prestadora de servicios de comunicación, Okay. Bueno, no, lo que te decía era que el segundo circuito, o sea, la instancia de alzada de Griesa, por tercera o cuarta vez consecutiva le está dando razón a la Argentina. Sí, cuarta. Es decir, que evidentemente el juez Griesa ha intentado con los fondos buitres, yo creo que en el marco también del proceso electoral y de este año, donde entre algunas fuerzas internas, a veces asociadas con los fondos buitres, trataron de hacer creer que financieramente la Argentina estaba en dificultades. Bueno, armaron toda esa campaña, que no es una campaña, no lo digo entre comillas, porque hablaron muchas veces, prepararon publicidad, unas fundaciones en Argentina, mandaron a su American Task Force Argentina al país, operaron en diarios mundiales, hasta sacaron películas. La verdad es que han hecho una campaña intensa
para que el gobierno se sintiera presionado y los argentinos y metiéramos la pata, como casi, digamos, como quería hacer Macri, que se ve que tiene una vocación en este tipo de cosas, porque me acuerdo cuando fue lo de Repsol, mira, ayer me acordaba, cuando fue lo de Repsol también, el macrismo salió a decir que lo de YPF era una confiscación, un escándalo, un desastre. Cuando fue lo de los fondos buitres, de nuevo, tienen razón los buitres, hay que pagarle todo, tiene razón Griesa. Bueno, ahora la segunda instancia le está dando de nuevo la razón a Argentina, en este caso los buitres querían apropiarse del pago de intereses que la Argentina hizo, aquella vez que decían que íbamos a caer en default, Argentina pagó en ese momento en el Banco de Nueva York, depositó los fondos, los buitres los querían, y el segundo circuito le dijo que no son suyos, tal como decía Argentina, contra lo que decía Macri. Entonces me parece que es otro revés muy fuerte para los fondos buitres, que siguen teniendo estas dificultades, porque la verdad que todo el planteo era descabellado, y el juez Griesa se avino a esas posiciones. Ahora, Axel, con respecto a lo que me preguntaban... Sí, yo te preguntaba por las diferencias en el interior del oficialismo. No, yo creo, mira, es un tema muy complicado desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista jurídico y diplomático, sí. Porque tiene ribetes políticos. Y hay cosas que tienen que ver con el fraseo, digamos, con cómo expresa uno una idea. Por ejemplo, el gobierno siempre ha dicho que le queremos pagar al 100% de los acreedores, lo cual incluye a los buitres, pero siempre agregamos en condiciones justas, equitativas, legales, sostenibles. Cada una de esas frases, ¿no?, y de esas palabras que el otro día decía cuando presentó algunos elementos de su plataforma económica, el propio Scioli, lo decía textualmente, porque cada una de estas tiene mucha precisión de qué quiere decir. O sea, porque si yo digo simplemente, le queremos pagar a los buitres, negociar con los buitres, nosotros Argentina siempre dijo, negoció con todos los acreedores y quiere pagarle a todos los acreedores. Entonces, claro, el tema son las condiciones, pero por eso, ¿no te preocupa que un eventual gobierno del sciolismo quiera fijar otras condiciones? Bueno, lo que pasa es que las condiciones sostenibles son fundamentales. Yo creo que ningún gobierno va a querer pagar en condiciones no sostenibles, o en condiciones ilegales, o en condiciones no equitativas, o en condiciones, digamos, esos puntos que me parece que fueron elaborados en el marco de una estrategia que se ha tenido para enfrentar el embate de los fondos buitres, que ha sido exitosa en el sentido, y lo quiero plantear para que se entienda bien el tema. Si los fondos buitres nos reclaman, como nos reclamaban, 20.000 millones de dólares por títulos que son un cuarto de estos, 5.000 millones de dólares, vos fijate en títulos que a los que entraron a los canjes, Argentina le pagó con una quita el 65%, o sea que le pagó menos de la mitad, 2.500 millones de dólares en títulos, 2.000 millones. Si ahora le pagáramos a esta gente 20.000 millones, los acreedores que aceptaron venir a la reestructuración seguro van a reclamar. Y si reclaman el mismo tratamiento, probablemente encuentren un juez que con más lógica que Griesa les reconozca que tienen derecho. Si pasa esto, nuestra deuda va a ascender a 500.000 millones de dólares y vamos a volver al infierno del 2001, porque Argentina no puede volver a tener una deuda de 2 veces el Producto Bruto Interno. Entonces yo creo que nadie que esté, digamos, fuera del gobierno, alguien puede ser menos preciso, pero si alguien tiene la responsabilidad, no digo Sturzenegger, no digo Melconian, que endeudaron al país hasta la coronilla, con Cavallo, lo hicieron en los 80, Sturzenegger después lo hizo con el megacanje y el blindaje. O sea, hay determinados economistas y políticos que están con ellos, que están dispuestos a reendeudar a la Argentina. Por eso Macri dijo, vayamos y paguemos cualquier cosa, porque creen que el endeudamiento excesivo y la dependencia del Fondo Monetario y la dependencia de los acreedores externos no es malo. Pero como no es el caso del Frente para la Victoria, yo creo que también puede haber, bueno, qué sé yo, imprecisiones del lenguaje, pero después hay que estar ahí con la lapicera que toma estas decisiones y tener la firmeza y el coraje que tuvo la Presidenta de la Nación para no verse
Porque por un lado está la extorsión y por el otro lado el canto de sirenas. Yo me acuerdo cuando yo fui a Nueva York con los fondos buitres, y digamos hasta Pinedo dijo que iba a negociar, Macri iba a negociar, Pinedo, Federico Pinedo del PRO. Si a Macri le toca negociar con los buitres, lo va a hacer de la misma forma que lo hizo Kicillof, defendiendo los intereses argentinos, sin someterse a extorsiones. Porque me parece que incluso quien se pone en el lugar, y hay quienes han entregado el país, son los economistas que acompañan al PRO, pero hay una gran duda y un gran dilema acá, porque uno puede ir y firmar cualquier cosa, pero después vienen los costos de eso, que fue el 2001. Axel, Gabriel Suet te pregunta, una de las Sí, cuestiones que planteó Scioli fue el objetivo de bajar la inflación a un dígito en un plazo de 4 años. Primero quería preguntarte si vos coincidís en el diagnóstico sobre que la inflación, el nivel de inflación actual es un problema, y si te parece que se puede llegar a esa meta en 4 años con el actual rumbo económico. Mira, hoy me desperté a la mañana y vi que se había publicado el dato del IPSI, que es una consultora que creo que es de Levi Yeyati, un hombre cercano al PRO, entiendo yo. Lo tendrá que aclarar él, pero no es oficialista, ni mucho menos, el IPSI, que tampoco hace un cálculo de un índice de inflación haciendo recorridos por los comercios, creo que lo hace online, o sea que toma Disco Online, Carrefour Online, algunas cosas online, que como todo el mundo sabe, esos precios, por ejemplo los de a domicilio, los supermercados a domicilio y online, muchas veces son distintos que los precios reales, digamos, en los comercios de cercanía, en el chino o en el almacén o incluso en el gran supermercado con los descuentos que tiene. Pero él decía que este mes fue 1,7% el mes que pasó de inflación, ¿sí? 1,7%. El último número que publicó INDEC es 1,3%, prácticamente lo mismo. Si uno proyecta un año el 1,3% o el 1,7%, da bastante menos de 20. ¿Me siguen? Sí, perfecto. Bueno, el año pasado, los privados, el PRO, esa consultora trucha que la llaman IPC Congreso, usurpando hasta el nombre del Congreso, porque no es del Congreso, es Patricia Bullrich y algunos diputados del PRO, y algunos radical, creo, pero no sé bien porque ya se esconden y no dicen ni quiénes son. Pero lo que quiero decir es que ellos decían que el año pasado la inflación era de 30, 40, 50 y 60 llegaron a decir. Y hoy las consultoras de la oposición, ninguna está dando más de 2% por mes, lo cual es a lo sumo 20 y pico. Quiere decir que tomando los números de la oposición, que son mentiras, pero son exagerados, porque el año pasado estaban en la cosa hiperinflación. A mí me dijeron hiperinflación, Rodrigazo, tarifazo, cualquier cosa decían. Pero decían 40, 50, 60, ¿se acuerdan? Sí. ¿Se acuerdan? 40%. Y hoy están diciendo menos de 20. O sea que según los números de ellos, la inflación bajó del año pasado 40% o 30%. En el peor de los casos, 20%. Menos de inflación del año pasado. Mis números dan muy distinto, pero ahora vemos que los índices de la oposición son prácticamente los mismos que los del INDEC. Y no da más de 20% para este año. Y bajando. ¿Eso es lo que vos calculás para este año, Axel? Cerca a fin de año que habrá una inflación... Sí, 15, por ahí. No más que eso. Del 15%. Sí, pero la oposición no dice más de 20, ¿eh? No hay una diferencia grande. Okay. Entonces, hoy no hay diferencia. Y consultarlo, no es que te estoy... No. ¿sí? No, eso quiere decir que la inflación del año pasado que el año pasado hubo un corrimiento cambiario, hubo el tema de los buitres, hubo presión sobre los precios, hubo una campaña muy fuerte para hacer algo así como un proceso de desestabilización, o de sembrar... Hubo una devaluación también el año pasado. Claro, por eso, todo eso ocurrió el año pasado. Y este año hemos tenido un año más tranquilo en términos de precios, con una fuertísima desaceleración para los números oficiales, pero más fuerte fue la desaceleración. Si alguien tiene que hablar de desaceleración, es la oposición. Decía 40 y hoy dice menos de 20. Pero Axel, ¿y esto que te preguntaba Gaby, vos crees que en 4 años se puede bajar un dígito? Pero si baja este ritmo, el año que viene va a estar mucho más baja. Claro. ¿Puede incluso el año que viene llegar a menos de un dígito? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema de esto? ¿Cómo se hace este tema de la desaceleración de los precios? Sí. Y esto es muy importante,
porque lo que pedía la oposición era el ajuste. ¿Se acuerdan? Decía, hay una inflación desmesurada, don Rodrigo, pedía tarifazo, lo cual es medio contradictorio porque si suben las tarifas, va a haber obviamente aumento de precios, ¿no? Sí. O sea que, y de hecho Macri hizo el tarifazo y el impuestazo en la capital. El subte lo aumentó 400% más o menos. Todo lo que toca aumenta Macri. La ABL, bueno, los que vivimos en la ciudad, los habitantes de la ciudad, sabemos lo que ha hecho en términos de impuestos, de tarifas, de lo que ha hecho, que bueno, que es medio contradictorio con la idea de que los precios se muevan en una trayectoria cada vez menor. En cambio, el gobierno nacional ha sostenido los precios del transporte, porque de hecho lo que va quiero recordar a Macri que lo que va por el Metrobús, ¿cómo se llama? Metrobús, sí, o Metrobús. por la subte, metro, cleta, tuta que anunció, son los colectivos cuya tarifa es razonable porque la paga el gobierno nacional, que hay subsidio del gobierno nacional. Abajo de la tierra va el subte, donde no hizo nada de construcción y sí subió las tarifas. Pero lo que te quiero decir es que la dinámica de los precios viene una desaceleración muy fuerte, no para mí, para cualquier economista de la oposición también, que hablaban de 40 o 50% de inflación el año pasado y hoy están en 20 o abajo de 20, proyectada anual. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que les molesta? Que ellos decían que iba a haber un descontrol de los precios porque el gasto público, porque la política de obra pública, porque la política de subsidios, y hoy ven que se desacelera la inflación adelante de su nariz y no pueden explicar cómo esto se hizo sin aplicar el plan de gobierno liberal que ellos quieren aplicar. Entonces, es un verdadero enigma, es una bancarrota intelectual y política la que han tenido. Muy bien. Axel, ahora te dejamos, tomate un vaso de agua porque te dejamos medio sin voz, ¿no? No, porque... No, porque estuviste hablando así un montón, entonces dijimos, bueno, tal vez te dejamos ahí medio... No, me tomo un mate, acá tengo un mate. Dale, ok. Es Axel Kicillof, entonces ministro de Economía. Axel, gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ustedes. Si me permiten una última cosa sobre el Bodem 2020. Dale, adelante. Hoy yo comenté, porque sí, ahí también vi algunas cosas y conviene aclararlas, comenté que algunos inversores nos dijeron que si la volatilidad de los mercados internacionales y la situación internacional no tiene hoy algún percance, lo que cobraron de Bodem 15 querían reinvertirlo en un bono argentino. Si esto era con los bonos que hoy existen, esto podía generar alguna perturbación en el mercado de bonos argentinos. Entonces ahí nosotros dijimos vamos a licitar un bono, el Bodem 2020, que se está licitando durante el día de hoy. En caso de que los precios que ofrecen sean convenientes, entonces vamos a adjudicar la licitación. Eso es lo que está transcurriendo durante el día de hoy. Muy bien, hecha la aclaración entonces. Axel, gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Un abrazo.